cerradas y mensajes sobre el futuro. El Reino Unido se prepara para el referéndum que decidirá la permanencia o no en la Unión Europea. Una votación realmente histórica. El gran día ha sido fijado para el 23 de junio. La salida de Reino Unido de la Unión Europea podría poner en peligro la economía de Gran Bretaña, según lo advirtió el primer ministro David Cameron. Agregó que la salida del Reino Unido es un riesgo para los puestos de trabajo, para las familias y para el futuro de sus hijos, y no hay vuelta atrás. Solo ustedes tienen la decisión que afectará su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos. Yo creo profundamente por mis años de experiencia que vamos a ser más fuertes, estaremos más seguros y en mejor situación dentro de Europa. Los sondeos muestran que las personas mayores están a favor de abandonar la Unión Europea en una proporción de 57 a 36%, mientras que el 60% de los jóvenes quiere seguir en la Unión Europea y solo el 20% abandonarla. En el solemne discurso del primer ministro David Cameron, se dirigió al país y pidió a las viejas generaciones votar a favor de la Unión Europea, pensando en las esperanzas y los sueños de los jóvenes. En el último debate, este martes, organizado y televisado por la BBC, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, defendió la salida de la Unión Europea frente a su sucesor en el cargo, el laborista Sadiq Khan. Entonces quédate y pelea, no te largues. ¿Por qué ser un cobarde? Somos mejores que eso, podemos hacerlo. Estate orgulloso. El próximo jueves 23 de junio, los británicos deberán decidir en un referéndum si el Reino Unido debe seguir siendo parte o no de la Unión Europea. Nunca antes un país miembro ha abandonado esta unión política y económica de 28 países. Y en este tramo final de la campaña que se ha reiniciado después de la trágica muerte, el asesinato de la parlamentaria Jo Cox, partidaria del permanecer en la Unión Europea, la campaña ha cobrado un nuevo impulso, las cifras parecen haber cambiado según las últimas encuestas y sobre todo se ha plegado artistas, gente del deporte, por ejemplo David Beckham, o también ciudadanos que están ya expresando su preocupación y haciendo una activa campaña ciudadana en las redes por permanecer en la Unión Europea. Más en un momento mostraremos, por ejemplo, un tuit de Victoria Beckham, ella misma diciendo que no, que ella está a favor de quedarse en la Unión Europea porque inicialmente habían tergiversado unas opiniones suyas que tuvo con respecto al euro. Esto dice que lo han usado mal, eso no es lo que ella piensa que hay que quedarse. La campaña de Leave usó una declaración suya muy antigua, entonces dijo, no, yo estoy a favor de quedarnos en la Unión Europea. Ahora, ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? A ver, uno, la tendencia en las encuestas ha cambiado, ¿no? Y dos, después del desaguisado de los pronósticos electorales con base en encuestas en la última elección... Sí, que no acertaron. Que fallaron estrepitosamente. Todos daban virtualmente un empate técnico entre laboristas y conservadores. Los conservadores ganaron por amplio margen. Los encuestadores han tratado de corregir para ver qué tipo de sesgo podría explicar este tipo de problemas. Y lo que han encontrado, y eso se aplica en favor de quienes quieren quedarse en la Unión Europea en las encuestas más recientes, es que la gente menos proclive a contestar las encuestas en línea, porque algunas de estas encuestas son en línea, no telefónicas, o ni cara a cara tampoco, ¿no? O la gente más proclive a definirse como indecisa, no se distribuye de manera homogénea entre las dos opciones. O sea, acá en el Perú, por ejemplo, lo acabamos de vivir. Los indecisos se redujeron dramáticamente en la etapa final de la elección, pero fueron en su gran mayoría hacia un candidato, Pedro Pablo Kuczynski, no hacia el otro. Entonces, casos como ese se habrían dado en Gran Bretaña también, y cuando se intenta ver si hay un patrón entre los indecisos, todo parece indicar que el patrón es que votarían mayoritariamente en favor de permanecer en la Unión Europea, por ejemplo, o quienes no responden a la encuesta en línea. Digamos, cuando la persona no responde, normalmente la encuestadora simplemente dice, bueno, es una proporción de las personas a las que acudimos, habitualmente no responde. Pero cuando otros encuestadores, para ver si ahí había algún sesgo implícito, insisten hasta finalmente lograr una respuesta, esa gente que no da inicialmente una respuesta, pero que sí la da ante la insistencia del encuestador,
mayoritariamente se decanta en favor de permanecer en la Unión Europea. Y lo mismo parece estar ocurriendo entre los indecisos. Entonces, la cosa está peleada, pero habría razones para pensar, por el cambio en la tendencia reciente y por este voto oculto en favor de permanecer en la Unión Europea, que el voto sería finalmente en favor de permanecer. Y también no hay que descartar que tiene que haber pesado en la toma de decisiones esta muerte, este asesinato de Joe Cox, ¿no? Ahora, ese es el tuit al que me refería, ¿no? Los Beckham, los dos han dicho, we are in, ¿no? Nos quedamos, nos queremos quedar. También hay artistas como Damien Hirst, por ejemplo, que también él ha hecho su propia versión de la campaña ahí, no sé si lo podemos poner en un momento, también con un afiche, o por ejemplo la actriz, ahí está, Damien Hirst, con esta su versión de quedarnos, ¿no? Y la opción contraria es el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña, o artistas famosos como Keira Knightley también está invocando a votar, porque es fundamental que vayan los jóvenes a votar. Los jóvenes sí, en su mayoría están a favor de permanecer en la Unión Europea. Sí, el tema es si van o no a votar, ¿no? Por ejemplo, eso es otro sesgo en las encuestas. Una forma de saber si alguien es proclive a ir a votar es, se le pregunta, y si la persona dice que piensa ir a votar, se asume que es una persona que efectivamente va a cumplir con esa declaración, va a ir a votar. Pero los encuestadores saben que a veces la gente dice voy o no voy a ir a votar y luego cambia de opinión o sencillamente no dijo la verdad al responder. Entonces más bien están tratando de ver si hay patrones demográficos que ayuden a prever la proporción de gente dentro de los encuestados que iría a votar y quiénes específicamente, ¿no? Nuevamente, después de su hierro en las elecciones generales, están tratando de ver cómo evitar que les vuelva a pasar en este referéndum, que es más difícil de prever el resultado porque no es una elección general de las cuales ha habido muchas, sino un referéndum de los cuales ha habido muy pocos en la historia de Gran Bretaña. Otra es don't be clueless, que vendría a jugar con la palabra clueless, ¿no? Que no tengas... Clueless es que no tienes idea de nada. No tienes idea de nada, ¿no? Vota con idea, vota con sentido. Claro. Hay otro que también que dice, construyamos puentes, di si estás ¿no? Dilo, vota, ¿no? Vota por quedarnos. Hay otro más adelante que dice también construyamos puentes, ¿no? Y bueno, la canción que está un poco de moda en esta campaña es No me dejes así, Don't leave me this way, ¿no? Que esa le cantarían los europeos a Gran Bretaña, porque si algo queda claro es que fuera de Gran Bretaña nadie cree que la salida de Gran Bretaña sea una buena idea. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario, Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal norteamericana, Barack Obama, todos han dicho en todos los idiomas posibles, es una mala idea. Ningún país de la Commonwealth dice que sea una buena idea que Gran Bretaña se vaya, ¿no? Entonces, en la medida en que el mundo influya en la decisión, virtualmente nadie fuera de Gran Bretaña está a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahora, a ver si eso juega a favor o en contra de los británicos que pueden ser desafiar, aunque lo que está diciendo Cameron es Brits don't quit. Están citando a Churchill diciendo los británicos no se rinden, nos mantenemos. Claro, el alcalde Khan lo ha planteado de una manera, en mi opinión, acertada. Nadie niega que la Unión Europea tiene problemas y problemas muy serios. Uno, el tema migratorio; dos, en general el desempeño económico y sobre todo crisis de deuda como la griega. En fin, el problema del terrorismo. El tema es que la alternativa es peor y de cualquier manera los problemas de la Unión Europea se pueden arreglar y Gran Bretaña va a tener alguna forma de influir sobre su solución si permanece dentro de la Unión Europea, pero pierde derecho a voto si sale de ella. Ahora, mucho ha sido también la campaña del miedo de los dos lados, comentábamos, ¿no? Y fundamentalmente en el lado de los que se quieren ir es el tema de la inmigración. ¿Cuánto de eso es cierto? ¿Cuánto cambiaría si salen de la Ambos apelan al miedo, pero en un caso es un miedo infundado y en el otro es un miedo fundado. En el tema migratorio hay estudios, y la revista The Economist suele citarlos, que no solo para el caso británico, para toda Europa y para Estados Unidos, determinan que en general los inmigrantes no son más proclives a cometer delitos que la población en general, al menos la población de similar nivel de ingreso, no son más proclives a involucrarse en acciones terroristas y son un aporte neto a la economía de los países receptores. O sea, dan más a la economía en producción creada a través de su trabajo y en impuestos, que lo que obtienen en servicios sociales. En cambio, el argumento, la apelación al miedo de parte de quienes quieren permanecer en la Unión Europea se basa en investigaciones bien fundamentadas, las que ya cité.
informes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, del Fondo Monetario, del Banco de Inglaterra, el equivalente a la Reserva Federal Americana, que piensa también lo mismo, análisis independientes de entidades privadas. No hay ninguna, pero absolutamente ninguna investigación independiente que sugiera que esto es bueno para Gran Bretaña en el corto plazo, y la mayoría sugiere que además es malo en distintas gradaciones dependiendo de los supuestos del modelo en el largo plazo. Y genera incertidumbre en la economía mundial también, ¿no? Por eso es malo en el corto plazo, incluso si el acuerdo al que lleguen es el mejor posible. Una pausa y al volver. Detenido un hombre clave en el llamado triple homicidio en la Argentina.